En este video vamos a tratar el movimiento horizontal. El caso más clásico es, por ejemplo, de un vehículo que está moviéndose de izquierda a derecha sobre un plano horizontal. Para tener referencias concretas al movimiento, supongamos un eje cartesiano como lo tenemos acá, X versus y el movimiento se lleva a cabo solamente en el eje de las X. De manera que la expresión general para el módulo de la velocidad, que es la variación de la posición final menos la posición inicial, siendo la final el subíndice B y la inicial el subíndice A, tendríamos que la velocidad es la variación de desplazamiento versus la variación del tiempo, el intervalo de tiempo. Para simplificar los cálculos, tomamos como punto de inicio en 0, es decir, 0 para el desplazamiento y 0 para el tiempo, de manera tal que esa expresión se reduce simplemente a que la velocidad es el valor del desplazamiento en el eje de las X, es decir, X dividido entre el tiempo. Haciendo un poco de álgebra, nosotros fácilmente podemos derivar de acá dos expresiones, que sería el desplazamiento X igual a la velocidad por el tiempo, y también el tiempo, si nos interesase calcular posteriormente, vendría a ser el desplazamiento X dividido entre la velocidad. Les presento ahora a continuación las tres ecuaciones más importantes para la cinemática. Ya estas ecuaciones las hemos adaptado para el movimiento en el eje de las X, ya que de manera muy general debería de decir acá la variación del desplazamiento, y como la variación del desplazamiento ya la tenemos como X, entonces bien vale. Hay que tener en cuenta ese comentario cuando estudiemos el movimiento en el eje de las Y. Vamos a cambiar en vez de X, Y, pero por ahora va bien con eso. Tengamos entonces el caso B, donde el móvil parte del reposo. Significa eso que la posición inicial está aquí en 0, significa que el tiempo también está en 0, pero significa que la velocidad inicial es 0, de manera que un tiempo más tarde se ha desplazado una cantidad de metros y tiene una velocidad final diferente de 0. Es por eso que conceptualmente hablando esa es la aceleración, como habíamos visto anteriormente. La aceleración es el cambio de velocidad respecto al cambio de tiempo. Entonces las ecuaciones de cinemática, como teníamos acá la primera en el despeje, X velocidad por tiempo, pues tenemos el primer término y adicionalmente tendríamos un término que contiene la aceleración. En este caso vendría a ser la aceleración en el eje de las X. Notemos acá que vectorialmente tanto el movimiento como la aceleración están en el mismo plano y en el mismo sentido, razón por la cual aquí debe de tener un signo positivo de adición, la suma. Si yo trabajo con las unidades de aceleración sería un ejemplo en el sistema MKS, metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo en segundos cuadrados, quedaría simplemente unidades de longitud o desplazamiento, que sería metros. De manera que conceptualmente hablando y con respecto a las unidades, metros es igual a una cantidad en metros más otra cantidad igual pero en metros. Entonces bien vale el comentario. En el caso de este movimiento acelerado, hemos dicho como condición que la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, de manera que solo va a actuar acá el segundo término. Tenemos que despreciar el primero por esa razón antes citada.
La otra expresión me permite calcular la velocidad final. Si parte del reposo, la velocidad inicial es 0 y es simplemente el valor de la aceleración multiplicado por el tiempo que tarda en desplazarse desde la posición A hasta la posición B. Esta última expresión de la cinemática es muy útil a veces, porque noten que no está presente el parámetro tiempo, de manera que la velocidad final al cuadrado sería la velocidad inicial al cuadrado. Si es 0, pues ese término desaparece, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento en el eje de las X. Tenemos ahora el caso C, donde el vehículo frena. Obviamente que en la posición inicial sí lleva su velocidad, una velocidad determinada, y un instante más tarde se le atraviesa un obstáculo. Aquí tenemos nuestra amiga la vaca. Obviamente pues hay que aplicar los frenos y no atropellar el animal, de manera que la condición final sería la velocidad final, sería igual a 0 si se detiene totalmente. Entonces la expresión, mirando acá el sentido del movimiento, está en contrasentido respecto a la aceleración. Estos dos vectores pues chocan, por decirlo de alguna manera, dirección contraria. El signo que debe adoptar acá es el signo negativo. Entonces la velocidad inicial sí tiene velocidad inicial acá, de manera que el desplazamiento total de frenado vendría a ser evaluar ese primer término y el segundo. De igual manera podemos calcular la velocidad final. Si es 0, si se detiene totalmente, ese término aquí tendría que ser 0. Y la velocidad inicial, la velocidad que tenía antes de aplicar los frenos. Y de nuevo aplica el comentario del signo negativo que aplica a la aceleración. Fíjese que en el caso anterior el signo positivo aplica a la aceleración. Entonces tanto la aceleración como el movimiento en el caso anterior son positivos, y en el último caso de la frenada, que es el caso C, son negativos.